Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Este fin de semana no ha habido carrera de Fórmula 1, es veranito, hace calor, pero seguimos en Engranando Marcha y tenemos con nosotros una entrevista 98 octanos a una voz que seguramente conocerán. Estamos hablando de Víctor Seara, reportero a pie de pista y comentarista de Fórmula 1 durante muchísimo tiempo y sobre todo muy conocido por haber estado en la Fórmula 1 durante los títulos de Fernando Alonso, y lo tendremos con nosotros hoy en una conexión telefónica y estaremos hablando de la actualidad de la Fórmula 1 y también de alguna que otra curiosidad y sorpresa que nos pueda traer desde el paddock. Y con esto, pues ya saben, pisen embrague, engranen en marcha porque arrancamos. Tecnologia amb veu pròpia. UPV Radio. ¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson, Jack los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio, 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues. ¿Te has perdido alguno de nuestros programas? ¿Quieres escucharnos si no te llega la FM? ¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app UPV Comunica. Es gratuita y podrás leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia, escuchar en streaming UPV Radio, ver las noticias más destacadas de la UPV, escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica. Visítanos, lee, mira y escucha UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Entrevista de 98 octanos. Arrancamos nuestras entrevistas 98 octanos y hoy tenemos a una voz que seguramente muchos aficionados de la Fórmula 1 conocerán. Tenemos con nosotros a Víctor Seara. Víctor, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, encantados de tenerte aquí en Engranando Marcha. Lo primero, agradecerte la oportunidad y pues vamos a arrancar con la batería de preguntas, ¿no? Sí, cuando vosotros queráis, yo también encantado de que me habéis llamado para charlar un rato de Fórmula 1, que es lo que bueno, que he tenido la oportunidad y la suerte de estar tantos años y contar todo, un montón de historias que están relacionadas con el deporte en España, ¿no? Vamos a empezar con una pregunta que siempre nos gusta hacer, sobre todo para nuestros oyentes que a lo mejor no están tan dentro de la Fórmula 1, y es un poco que te definas. ¿Quién es Víctor Seara? Bueno, soy un periodista que estuvo muchísimos años en Fórmula 1, nací en Argentina, hace unos cuantos años, vivo en España más de 30, y que siempre tuvo la inquietud de, bueno, sobre todo por mis padres, que me llevaban a carreras de coches, de karts, de lo que sea, desde que tengo uso de razón. Siempre recordaba eran muy aficionados y me llamaban, no para correr, ni tengo antecedentes de que nadie corriese, fuese piloto, pero sí de ir a ver cantidad de carreras. Y bueno, al principio lo primero que uno quiere es ser piloto, ¿no? Cuando es pequeño ve todo eso y lo que quiere es subirse a un cochecito. Pero después con el tiempo me di cuenta que era una cuestión de más bien de estar fuera del coche y de contar las historias, un poco haciendo lo que había hecho de alguna manera, yendo como aficionado tanto tiempo, ¿no? Ver las carreras desde fuera y aprender y contar la historia, formando parte, sí,
del decorado, por decirlo de alguna manera, pero desde fuera, no como piloto, ¿no? El sueño de piloto lo tuve poco tiempo, pero siempre me ha gustado conducir, me gusta conducir, me gusta coches, me gusta probar coches, por supuesto que eso sí, pero ser piloto y ser piloto profesional es otra historia completamente diferente. Lo que sí fui con el tiempo profesional de esta profesión, valga la redundancia, que es el periodismo, y que, como decía antes, tuve la bendita suerte de haberlo buscado y de que se me haya dado, ¿no? De haber encontrado las puertas justas para poder golpear y que se hayan abierto. ¿Y en qué momento decides dedicarte al periodismo enfocado al mundo del automovilismo? Diría que fue, ya te digo, cuando me doy cuenta no sé que no voy a ser piloto, ¿no? Ese sueño que dura cuando eres joven, puede durar entre los 15, 16, 17 años o antes, ya sabes que no vas a ser piloto porque se empieza de muy pequeño, y que puede llegar a ser una afición como él es ahora, y me gusta, y tengo un circuito de casa hace muchísimos años y me gusta todo eso, pero que no iba a ser un piloto profesional, ¿no? Entonces, en realidad lo que me gusta es formar parte de las carreras, estar en las carreras, saber de carreras, conocer, aprender y contar las historias. En ese momento, alrededor de los 14, 15 años, diría yo, es cuando digo, definitivamente quiero ser periodista, quiero formar parte de esto, y siempre que en el mundo del motor, ¿no? En general, no solamente de la Fórmula 1, porque ya te digo que iba a todo, incluso carreras de motos, donde no soy tan experto, pero las he seguido durante toda mi vida también las motos, me encantan las motos. Y bueno, de hecho hay un suceso un poco traumático, que es un accidente que tuve de moto, y que lo tuve cuando tenía 16 años, y que también cambió justamente en ese momento un poco el paradigma, la forma de ver las cosas en la vida en general, y justo fue en ese momento, ¿no? El accidente que tuve, cuando también decido ir a estudiar carreras humanas. Antes estaba muy orientado a estudiar mecánica, ingeniería y todo eso. Y cuando pasó todo esto, cambié y me incliné más por la parte humanística, ¿no? Bueno, digamos, lo que es las letras, lo que tiene que ver con la profesión del periodismo, en definitiva, ¿no? Y nos has comentado que llevas 30 años viviendo aquí en España. ¿En qué momento, cómo desembarcaste aquí en España? ¿Cuándo decidiste cruzar el charco? Tenía 20 y pocos, y vine con amigos, estuvimos en Andorra. Trabajaba en las pistas de esquí, ¿no? En las montañas en Andorra, y estuve un par de años ahí. Siempre seguía todo esto y el mundillo, pero en esa época era una época de divertirse y trabajar al mismo tiempo, ¿no? Ahí. Y luego vine para España, me casé aquí y bueno, empecé a vivir de forma permanente en España, y al poco tiempo empecé a trabajar haciendo un programa de motor en Radio Nacional, pero no en Radio Nacional Radio Nacional de España, no a nivel nacional, sino a nivel local, y luego ya pasé a Onda Cero, a otras, y empecé a hacer cosas hasta que empecé a ir a la Fórmula 1 a acreditarme, que fue un proceso muy, muy complicado y largo. Preguntando y preguntando me enteré cómo era muy diferente a lo que es ahora, claro. Ahora es todo, no existía internet, por ejemplo, así que era todo muy, muy diferente, muy diferente. Ni siquiera existían los teléfonos móviles, o sea que estoy hablando del principio de los 90. Y a partir de ahí fue, un proceso muy... Bueno, tuve suerte de que se dio más rápido de lo que yo pensaba, para después o un poquito más adelante empezar a trabajar en Fórmula 1. Y eres muy conocido dentro del mundo de la Fórmula 1 por tu labor dentro de Telecinco. ¿Cómo fue esa llamada en la que te comentaron que ibas a trabajar para ellos? Bueno, justamente estaba comentando esto. Yo empecé en la Fórmula 1 en el año 94, finales del 94 aproximadamente, sí, finales del 94. Y luego empecé a ir a carreras en el 95, y había muy poca gente, eran contados. La gente que desde España que iba a la Fórmula 1 era muy poca, y esa gente, lógicamente, como al ir yo desde España, aunque en ese momento estaba acreditado por un medio de Argentina, empecé a conocer
mundillo, pero muy, muy pequeño, de lo que era el periodismo de la Fórmula 1 en España, casi hace ya 30 años, ¿no? Y luego me establecí yendo a un puñado de carreras por año, no iba a todas, pero generalmente iba a las carreras de Europa, había más en Europa, hasta el año 2000, donde empecé con una televisión en Latinoamérica y empecé a ir ya iba a todas las carreras en el año 2000. Luego en 2000, 2001, luego ya entró Fernando Alonso, ya la cosa empezó a cambiar a pasos agigantados, empecé a trabajar ya trabajaba desde el año 99 para Motor 16, luego empecé a trabajar para el diario El Mundo, algunos medios españoles, y hasta que llegó el momento de que, Alonso entra como titular en Renault en el 2003 y los derechos los compra Telecinco, y en ese momento no estaba trabajando ya porque la tele donde estaba había cerrado, el canal había cerrado en el 2002, y preparé todo, me enteré de quién era, me dijeron quiénes eran los que iban a estar implicados en todo esto, y me presenté llamando por teléfono a un tal Antonio Lobato, que era el que le habían dicho, me han encargado esto, y tú. Fui a Madrid, me encontré con él y le dije, mira, yo he hecho todo esto durante estos últimos 7, 8 años, he hecho televisión, radio, todo, y le gustaron mucho los vídeos que yo le envié de lo que habíamos hecho en el 2000 y 2001 para Latinoamérica, y dijeron en Telecinco, esto es lo que tenemos que hacer. Digo, bueno, vamos a intentar hacer esto, y esto requiere mucho dinero, mucha implicación y tal, pero es lo que se va a hacer, que al final se termina haciendo eso, ¿no? Y al poco tiempo me llamó Antonio y me dijo, bueno, estás dentro del proyecto, vamos a ser 3 caras visibles, yo y Gonzalo Serrano y tú, y bueno, ahí empezó la historia, ¿no? Un poco. ¿Y cómo son las primeras sensaciones cuando recién comienzas a trabajar dentro del paddock? Bueno, ya te digo que en el paddock en sí empecé allá por el año 94. La primera carrera que recuerdo acreditado, lo recuerdo bien, que fue en Gran Premio de Europa, Jerez, en el año 94, que se corrió ese año porque, ese año la muerte de Senna y todo esto, todo lo que pasó en esa temporada. Bueno, fue... A ver, estar en un paddock había estado yo cuando era más pequeño, pero de forma extranjis, ¿no? Como se dice, yo tenía 14 o 15 años en Argentina. Una vez que terminaban los entrenamientos, me colaba de alguna manera y llegaba hasta el paddock. Era muy difícil. O esperaba a todos los pilotos en la salida y conocía a Alain Prost. Los grandes de aquella época, ¿no? Sí. No todos, porque no todos pasan por ahí, pero al fin y al cabo quiero decir que ese contacto como aficionado lo había tenido unos cuantos años antes, y después la sensación que tuve en aquel Gran Premio, sí, la recuerdo hasta hoy, fue de un recién llegado, no conocía absolutamente a nadie, y que me gustaba mucho lo que veía, y dije, aquí quiero estar, ya me lo imaginaba así, pero aquí quiero quedarme. Va a ser duro y va a ser difícil, porque en ese momento tampoco tenía certeza de cómo hacerlo. Pero al final, a principios de la temporada 95, pude hacer que me acreditaran por una revista de Argentina, aunque en ese Gran Premio de Europa estaba acreditado por una revista española, que era de Galicia, por cierto, y no sé cómo, me dieron la posibilidad de hacerlo, y a partir del 95 ya estuve acreditado que era y es el gran problema, ¿no? Al principio, cuando empiezas, ¿cómo acreditarte a las carreras? Ya que te paguen ya es otra cosa, ya es otro paso posterior. Y que te paguen bien ya es otro paso mucho más grande. Pero así empezó un poco todo, ¿no? Claro, y lo importante al fin y al cabo es comenzar, y ya luego habrá que ver cómo es el camino, ¿no? Sí, sin duda. Empezar y abrir la puerta. Por ejemplo, me preguntaba sobre cómo era esa sensación del paddock. Claro, sientes como que no te dan una bienvenida, o sea, te sientes muy, muy, muy fuera de sitio, ¿no? Ves de golpe, ves a todos los pilotos de Fórmula 1, ves a toda la gente que está, todos los directores de equipo, toda la gente que conoces por fotos o por vídeos, y de golpe son de carne y hueso y lo tienes ahí delante, ¿no? Y es un entorno
un entorno, no es un entorno amigable, por decirlo de alguna manera. Es un entorno al más alto nivel donde todo el mundo está muy concentrado porque depende su vida, su carrera, y es el máximo, ¿no? Entonces, esa tensión, ese profesionalismo también se puede palpar, ¿no? en el mismo paddock y genera una especie de tensión, ¿no? Que se mete en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, el de los pilotos, el de los equipos o hasta en el mundo del periodismo también, ¿no? Una pregunta que creo que muchos de nuestros oyentes, tal vez sea porque lo vieron en Telecinco o porque a lo mejor no lo pudieron vivir, son los títulos de Fernando. ¿Cómo era el ambiente cuando Fernando ganó los 2 títulos por el paddock, por la zona del equipo Renault? Bueno, a mí me agarró bastante establecido ya en la Fórmula 1 en ese momento, bastante establecido. De hecho, yo siempre he tenido muy buena relación con Fernando porque él siempre tuvo, y se lo agradezco incluso hasta hoy en día, me ha tenido, y se lo agradezco porque me lo ha dicho de forma privada y de delante de la gente, lo que es de destacar, ¿no? Él sabía que yo hacía muchos años que estaba cuando llegó a la Fórmula 1 y siempre me sugería, yo le aconsejaba cosas en general, ¿no? De ese ambiente tan complicado que es la Fórmula 1. Un poco decirle, a veces hay gente que, por ejemplo, había llegado hacia un momento y no sabía quién era exactamente aquel que estaba ahí, y yo le decía a él o a su entorno, esa persona es esta persona, sí, y es amiga de esta otra persona, ¿no? Un poco conocer a todo eso que hablabas del paddock, ¿no? Que me preguntabas sobre el paddock, y que hasta que no estás muchos años no tienes que empiezas a formar parte ya del decorado, no son amigables todos y no son cercanos, ¿no? Ahí van todo el mundo a lo que va, y el ego es muy grande en todos los sentidos. Hay que ir con cierto cuidado a veces y sabiendo bien dónde uno pone los pies, ¿no? Claro. Y en esos años, como te decía, me encontró bastante establecido y fue bastante bueno, fue bonito porque bueno, fueron los años de mayor éxito y fue un momento que lo recuerdo con muchísimo, un recuerdo muy agradable en general. Hablo particularmente en esos años, sobre todo el 2005 y 2006, ¿no? 2007 también, pero bueno, ahí empezó a cambiar un poco la cosa por todo lo que sabemos y ya no era lo mismo, pero el ambiente era mucho, los medios españoles ya eran masivos, yo trabajaba para un montón de medios, iba con los minutos contados entre la televisión y lo que tenía que escribir y hacer, bueno, era un poco una locura. Pero bueno, había que hacerlo y ese era el momento, ¿no? Luego todo cambió un poco. Y obviamente preguntas que también nos han lanzado en redes sociales. Esta es un tanto curiosa y es que si alguna vez has ido a alguna fiesta de estas famosas de Kimi Raikkonen. Bueno, no sé, a ver, sí he estado en fiestas donde ha estado Kimi Raikkonen. Quiero decir, fiestas de, por ejemplo, terminaba el campeonato o alguna fiesta en la que estaba Kimi Raikkonen, sí, y estaba un poco perjudicado el muchacho. Sí, había una, por ejemplo, hubo una en Budapest, creo que fue en el 2006, la carrera esa que ganó Button, que casi gana Alonso, que la tuerca, la de la lluvia, bueno, esa carrera, Pedro II. Ese fin de semana hicieron una fiesta cuando terminó la carrera en un barco, bueno, a la noche, ¿no? Por ahí, por el Danubio y tal, y andaba Kimi haciendo de las suyas. Pero también he estado en otros, sí, no recuerdo algunas, sobre todo cuando termina el campeonato, que se hace una fiesta general, sí, o la hace algún equipo y van un poco todos, ¿no? Pero bueno, también me acuerdo alguna escena así bastante apocalíptica cuando ganó el campeonato, por ejemplo en Brasil 2007. Bueno, eso era ya el no va más, el desmadre. Hablemos ahora de uno de tus momentos más emblemáticos y recordados, que ocurrió en el Gran Premio de Brasil 2008, últimas 10 vueltas, la lluvia que amenazaba y de repente, junto con las voces de Gonzalo Serrano y de Antonio Lobato, se te escuchaba decir, llueve fuerte en la zona de paddock. ¿Cómo se vivió ese Gran Premio desde el pit lane y desde el paddock? Porque hubo muchísimo caos. Sí, bueno, claro, eso quedó porque el tema es que como sucede a veces en otros circuitos, no llueve en todo el circuito. A veces llueve en todo el circuito, pero
muchas veces o llueve mucho en algunas partes y muy poco en otras, o nada y un poquito en otras. Y en ese momento parecía que llovía de forma inminente, pero no terminaba de llover, y ya se acercaba el final de la carrera, se acercaba, y terminó todo. Bueno, no recuerdo bien, pero creo que me metí así diciendo la famosa frase, porque era lo que algunos coches habían puesto neumáticos de seco, y entre ellos Timo Glock, y claro, era fundamental para ver lo que iba a pasar en esas 2 últimas vueltas. Como tensión, como fin de semana de tensión, de absoluto nerviosismo, pero sobre todo sí, tensión al máximo nivel, nada puede superar a Brasil, pero 2007, a la definición del 2007, más que la del 2008, que terminó siendo una definición todo muy centrado en la pista, ¿no? En lo que pasó en la pista, la victoria de Massa, Hamilton pasando, eso fue en la pista, pero la del 2007 tuvo el componente, obviamente en la pista era importante, pero todo lo que pasó alrededor, desde los días previos y fuera de la pista, fue tremendo, con ese control que tuvo que haber, que lo mandaron al presidente de la federación, a Pedro de la Rosa, que estaba en el box del equipo McLaren, como para controlar lo que pasaba. Bueno, todo eso fue insuperable. Y tras tantos años dentro del paddock de la Fórmula 1, supongo que alguna anécdota así curiosa, divertida, ha tenido que ocurrir. ¿Nos puedes comentar alguna? Anécdotas, sí, bueno, unas cuantas tengo, de todo tipo. No sé, por ejemplo, hay una que siempre, entre tantas, recuerdo, bueno, en el Gran Premio de China, por ejemplo, 2006, estaba hablando con Fernando, hay como unos laguitos, unas pagodas, el paddock es muy grande, y los hospitality de los equipos son como unas pagodas que están dentro de una especie de laguito. Entonces estábamos hablando ahí en un apartado, y estaba que llovía. Entonces el problema que tenían con neumáticos Michelin en ese momento era todo lo contrario a lo que le pasaban a los Bridgestone, que después de llover los intermedios eran imbatibles, los Bridgestone. Entonces le digo, ¿qué es lo peor que puede pasar entonces? Dice, lo peor de lo peor que puede pasar, porque era el solo contra Massa y Schumacher. Y dice, lo peor que puede pasar es que llueva dentro de un ratito, como 1 hora antes de la carrera, muchísimo, y de golpe pare y haga un poco de calor. Entonces fue clavado lo que pasó, cayó una tromba de agua y se secó, no del todo, estaba mojado, tuvieron que salir con intermedios, claro, y se tuvo que defender como pudo. Entonces cuando lo vi, porque a él lo entrevistaba Antonio, yo estaba siempre con Pedro, en alguno de los 2 coches de McLaren, generalmente Raikkonen cuando estaba ahí, y me acuerdo que nos hicimos una seña de lejos sin mirar, señalamos el cielo, y lo peor que podía pasar pasó, ¿no? Es un poco, pero bueno, al final salvó los muebles, podría haber sido peor y tras en esa carrera, ¿no? Claro. Y tras finalizar esta época de Telecinco, también este año en La Sexta, se te ha perdido un poco la pista dentro del ámbito nacional. ¿Nos puedes hablar un poco de proyectos que hayan pasado desde entonces? ¿Algún proyecto actual? Yo sí, bueno, después me estuve en la televisión valenciana, que estuve en el 2010, empecé 10, 11 y 12, que fue cuando decidí irme a la televisión valenciana. En ese caso había 4 televisiones, estaba la general, que era el ámbito nacional, que era La Sexta, y luego estábamos nosotros, la de Asturias y la de TV3 para Cataluña. Eran 4 en el momento que Fernando entró en Ferrari. Y eso fue en el 2011, estuve ahí 10, 11 y 12, y luego también se terminó el proyecto, se terminó lo de la carrera aquí en Valencia también, y luego ya tenía mi circuito, estaba muy ocupado con mi circuito, hacía cosas, no recuerdo ahora bien exactamente, pero sí en el 2015, 16 y 17 hubo en el 14 me llamaron para hacer un proyecto de Fórmula 1 para Latinoamérica, y que lo hicimos con, entre otras
personas con Mira Juanco, que ha estado, ¿no? Y está todavía ahora en DAZN. Así que fue un proyecto muy bueno donde tuve muchísimo trabajo, fue genial. Eran 24 horas de Fórmula 1 y así que ahí estuve implicado hasta el 2017. Y luego, a partir de ahí, empecé a trabajar en un proyecto propio de canal mío en YouTube y todo esto. Tengo un montón hice un montón de entrevistas alrededor del mundo a pilotos, sobre todo a pilotos, y las tengo guardadas. Las iba a poner en marcha en el 2020, pero vino lo de la pandemia y me cambió muchísimo el panorama porque tenía muchísimo menos tiempo. Claro. Tuve que desprenderme de mucho personal de mi empresa y entonces menos tiempo en general, y me ha ralentizado mucho el despegue. Al mismo tiempo también la gente, sobre todo los jóvenes, que lo hacen muy bien, que han venido y han entrado en el mundo a partir de YouTube generalmente o redes sociales, han venido muy muy bien, y esta nueva generación se ha adaptado mejor y también me ha pillado un poco descolocado, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es el futuro, sin duda, bueno, más que el futuro, el presente. Internet, redes sociales o YouTube o lo que sea, o Twitch o lo que sea, y porque los puestos que hay en otros medios tradicionales son contados con los dedos de la mano, así que no tengo ninguna intención, y tampoco creo que nadie tenga la intención de que yo vuelva. Nunca digas nunca, porque nunca se sabe, pero bueno, lo que es volver a estar ahí en el paddock y todo esto, no, lo veo, tampoco lo quiero hacer, ¿no? Tampoco, ya es una etapa que quedó atrás. Entonces, ¿no echas de menos eso de desplazarte a los circuitos y estar por ahí por el paddock? La verdad que no, hace tiempo, ya hace años. Solo me gustaría ir a algunas carreras, pero el hecho de estar ahí o disfrutar de las carreras a ver, cuando uno está haciendo, si uno hace por ejemplo todo el campeonato, todo el mundial, es un estilo de vida que de fuera puede parecer muy idílico, pero es bastante duro. A ver, si uno es joven y todo, pero luego es incompatible con tener una familia y todo esto. La Fórmula 1 es muy compatible con todo eso, y te pierdes muchas cosas de tu vida si es que estás todo, y más ahora con la cantidad de carreras que hay. Y tampoco es que se pueda elegir. Al mismo Antonio le pasó lo mismo. Llegó un momento que no quiso viajar más, y él podría viajar. Si quisiera podría viajar, pero claro, hace tiempo que ya no quiere viajar, y todos retransmiten desde Madrid, ¿no? En este caso, pues, es un caso parecido. Una vez, hay gente que sigue, que parece que si no tiene esa adrenalina de seguir ahí y estar en todas las carreras, es como que no puede. Pero bueno, hay casos para todo, ¿no? Cada uno lo ve de una forma diferente. Hablemos ahora un poco de lo que está siendo esta temporada actual de la Fórmula 1 y un poco también tus opiniones. ¿Cómo ves a Fernando y a Carlos? Bueno, a ver, Fernando ha empezado, Aston Martin con Fernando, obviamente que ha mantenido y mantiene el nivel, su vigencia, que es increíble, pero que recordemos que no va a ser eterno, ¿eh? O sea, esta vigencia nos induce a pensar de que va a ser eterno. No, va a llegar un momento, probablemente dentro de un par de años, donde ya no será el mismo Fernando. Va a cumplir 42 ahora. Así que eso es ley de vida y va a pasar. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha tenido un muy buen coche con gente que ha venido de Red Bull. Bueno, Aston Martin tiene un muy buen coche, pero con el pasar de las carreras ya estamos viendo que poco a poco, por H o por B o por lo que sea, siempre vas a ver a los grandes equipos ya que tienen grandes recursos, como Mercedes, por ejemplo, sin ir más lejos, u otros, que se van a meter ahí delante, y va a ser muy difícil la pelea por el segundo lugar, porque obviamente que Red Bull está un paso más allá de todos. Y esperemos, sí, que por lo menos en alguna carrera, si es una carrera un poco loca, que tenga esa posibilidad de por lo menos lograr esa victoria 33, ¿no? Después de 10 años de la última. Y Carlos Sainz me había, yendo este año particularmente, creo que Leclerc ha dado un paso atrás por diferentes problemas, o sea, sobre todo problemas que él lo podría haber hecho mejor, ¿no?
me refiero a Leclerc, sobre todo en clasificación. Y Carlos le ha superado claramente, pero tiene cuando todo está normal y cuando es una carrera normal, a Carlos le cuesta mucho llevarle o mantenerle el ritmo a Leclerc. Lo que pasa es que este año se ha notado un poco menos y es mérito también de Carlos, por supuesto. El futuro, inmediato sigue siendo Ferrari. Lo que pasa es que más allá y más pensando en Ferrari, ahí puede cambiar todo de golpe. Veremos. Hablando de la temporada actual, el dominio de Verstappen está siendo aplastante. ¿Tú crees que esta temporada se la puede llevar ya él? Bueno, es bastante probable que eso ocurra, salvo un cambio drástico con algo muy muy marcado que suceda. No creo que vaya a pasar así. Sí, lo que puede haber es relativo porque tampoco puede ser tan drástico, bajón de rendimiento por lo del límite presupuestario y que en la segunda parte del año, segunda mitad, no tengan tanta diferencia entre ellos, que no tengan tanta superioridad, quiero decir. Eso es probable. Que alguien los quite o le quite de la primera posición, de la vanguardia técnica en la que están, va a ser, yo creo que poco menos que imposible. Y por supuesto el factor humano existe, porque Verstappen está en el mejor momento probablemente de su carrera deportiva frente a un compañero que tiene la misma herramienta y no puede llegar a hacer lo mismo que él, ¿no? Hablemos ahora también un poco del futuro. Recojo la pregunta que te hemos hecho antes y es Alex Palou. Estamos viendo que lo está haciendo muy bien en la IndyCar. ¿Y tú crees que puede estar en la Fórmula 1 el año que viene? A ver, como que pueda estar, yo creo que es más un anhelo y me encantaría, me gustaría mucho que se le diese la oportunidad. Bueno, la verdad es que creo que se lo merece, está en su mejor momento, tiene que ser este momento, no debería esperar mucho tiempo. Bueno, tampoco depende de él. El problema es dónde puede entrar, en qué lugar podría entrar. Si es un equipo de último lugar de la tabla, sería, no sé si sería lo mejor. Un equipo medio sería lo ideal, claro. Yo creo que está bastante más adelante que el nivel medio de la Fórmula 1 y superior a varios pilotos de Fórmula 1 en este momento, sin ningún lugar a duda. Y encima dominando también el tema de los óvalos, que bueno, Fórmula 1 no va a tener ese problema, pero no es que es especial en unos y en otros no. Realmente va muy bien en todo tipo de circuito y probablemente tenga una predilección y vaya un poquito mejor en circuitos tradicionales o urbanos. Pero bueno, solo le puede beneficiar en la Fórmula 1. Yo creo que se lo merece y esperemos que algo ocurra. ¿Quién lo iba a decir que unos meses después, a la mitad de este año, Ricciardo iba a ser titular otra vez? Y bien, ahí está. Efectivamente, justamente quería preguntarte sobre eso. ¿Cómo ves este cambio que han hecho en Alfa Tauri de Nyck de Vries a Daniel Ricciardo? Bueno, desde el punto de vista, digamos, humano, que no existe eso en Fórmula 1, se rigen directamente por lo que funciona o no funciona, pero el tema es que la maquinaria de Red Bull funciona así y es despiadada y, bueno, han dejado de lado a Nyck de Vries. Creo que las formas no han sido las correctas, pero ellos tienen su empresa y se manejan de esa manera. Lo que me extraña es con tan poco bagaje en sí como para ganarse un asiento titular, cogieron a De Vries. Pero bueno, yo creo que es como decíamos de Palou, ¿no? A lo mejor parece imposible ahora a unos meses antes de que empiece la temporada 2024 que eso pueda pasar, de que haya un hueco, pero nunca se sabe. En la Fórmula 1 podría pasar. Pues para terminar ya con la batería de preguntas, nos gusta hacer una serie de preguntas relámpago que hemos llamado ficha formulera. Básicamente nosotros te lanzamos una serie de frases y no tienes que decir lo primero que se venga a la cabeza. Bueno. Pues arrancamos. Piloto campeón de esta temporada 2023. Uy, está fácil. Verstappen. Equipo campeón. Red Bull. Piloto y equipo favorito actual. ¿Favorito en...? ¿Cómo? El que más te guste, este año. el de este año que tú apoyes. Que yo apoye.
Bueno, en realidad no apoyo a ninguno en particular, pero bueno, si es favorito mío, puedo desearle lo mejor a Fernando y a Aston Martin. Vale, ¿y piloto y equipo favorito histórico? Histórico, McLaren. ¿Y piloto? Histórico, Alain Prost. ¿Circuito favorito actual? Para ver, Spa. ¿Y un piloto infravalorado de la parrilla y otro sobrevalorado? Infravalorado, probablemente, bueno, claro, si está en un equipo top, sí. Bueno, iba a decir Esteban Ocon. Yo creo que Esteban Ocon es mejor de lo que parece. Yo creo que es mejor que lo que parece. Pero también se ha ganado muchas cosas. Y infravalorado, sobrevalorado. A ver, podríamos poner, por ejemplo, antes hablaba de Vries, hubiese puesto de Vries, pero como ya no está, no se puede. Yo creo que sobrevalorado puede que esté Yuki Tsunoda. Ahora vamos a ver una buena competencia con Ricciardo, porque Pues la que tuvo en este inicio no era real. sí, veíamos que Tsunoda estaba completamente a años luz de Nick de Vries. Sí, pero vamos a ver ahora cómo se le da a Ricciardo, que también va a necesitar un poquito de adaptación, pero bueno, tiene mucha experiencia, mucho más. Va a estar interesante ver eso. Pues Víctor, con esto terminamos nuestra batería de preguntas y la entrevista. Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de entrevistarte. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. He pasado un tiempo maravilloso y cuando quieras volver a Engranando Marcha, pues tienes micrófonos abiertos y puertas abiertas para cuando quieras volver. No, muchas gracias a vosotros por haberme llamado y les mando un abrazo a todos y hasta la próxima. Formació amb veu pròpia. UPV Radio. ¿Eres fan de la bicicleta? ¿La coges para subir a algún puerto? ¿Para ir por la ciudad? Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas Todo ciclismo. Ciclistas históricos. información técnica, Y viajes para tomar nota. además la actualidad del ciclismo profesional. Los lunes a las 6:30 de la tarde, Y si te lo pierdes, el jueves a las 12. UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia O en streaming radio.upv.es o en la app UPV Comunica. y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con Todo ciclismo. Oye, ¿Te has perdido alguno de nuestros programas? pues conéctate a nuestra web radio.upv.es Radio.upv.es. y allá donde estés podrás Escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha. UPV Radio. radio.upv.es. Sigue Engranando Marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Pues con esto toca ondear nuestra bandera a cuadros. Terminamos el programa de hoy. Le agradecemos una vez más a Víctor Seara por su atención y por habernos aceptado hacer esta entrevista. Y pues ya saben, quedan 7 días para que volvamos otra vez a ver los monoplazas rugir en el circuito de Hungaroring. Vamos a Hungría, donde puede ocurrir la 33 a lo mejor. Así que ya saben, si quieren enterarse de lo que ocurre en el Gran Premio de Hungría, pueden escucharnos en la 102.5 en Valencia. Si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, y lo pueden escuchar los martes a las 2 y a las 6:30 de la tarde. Y si se lo han perdido, en Radio La Carta, en radio.upv.es y en Spotify y en YouTube, los miércoles a las 11 de la mañana. Así que ya saben, mucho cuidado en las carreteras, un saludo y gas.